frase, venga tu reino, venga tu reino. Y estuvimos mirando la parábola de las 10 minas en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y vimos cómo en esta parábola un hombre noble tuvo que salir para recibir un reino y entregó a 10 siervos suyos diferentes responsabilidades. A uno dio 10 minas, a otro 5, a otro 2, a otro 1. Y dice la palabra que sus conciudadanos no querían que él reinase. Le aborrecían. Y sabemos perfectamente que esta parábola, escrita en el Evangelio de Lucas, similar a la del Evangelio de Mateo, solo que allá usa la palabra talentos, tiene que ver directamente con el pueblo amado de Dios. ¿Cuál es ese pueblo? Israel. Antiguo Testamento. Israel, el pueblo amado de Dios, la niña de los ojos de Jehová. Y ese pueblo, ¿qué hizo cuando el Señor vino? Juan 1:11. Le rechazó, le mató. Y en esa parábola precisamente estudiábamos cómo el Señor reinó, aunque ellos le rechazaron. Y cómo Él mandó traer a sus enemigos, quienes no querían que Él reinara, y les mató. Dura esa parábola, ¿cierto? Y eso es lo que va a hacer el Señor con los que le rechacen. Les va a matar. Y no solamente, como dice el mismo Señor, temed a aquel que no solo puede matar el cuerpo, sino también el alma. A ese temed. Muy bien, hermanos. Ese es a grosso modo lo que vimos el domingo. Pero yo quiero seguir con este pensamiento. Y nuestro querido hermano Jorge ha trabajado el tema también. Porque todo tiene que ver con el señorío de Cristo. Solo que yo lo he puesto con esa frase. Venga tu reino. Me gustan las frases bíblicas para poner a mis reflexiones. Pero bien, hermanos. Entonces en Romanos 14:9 tenemos ese hermoso versículo que todos los creyentes debemos memorizar, incluyéndome, ¿no? Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo recibió ese poder, ese reino. Siempre fue rey, siempre fue el dueño de todo. Él es el creador. Ahí estaba Él con su Padre. Hagamos. Gracias, hermana. Eso sí es mucha belleza, hermana. Y no hablo de usted, hablo del tinto, no también de usted, hermana. Gracias, hermanita querida. Eso sí. Bueno, hermanos, después de semejante bendición, seguimos, ¿no? Seguimos. Antes vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta maravillosa noche, por este puñado de los tuyos aquí congregados. Oramos por alguien entre nosotros que pueda estar y que no es creyente. Padre, bendícele también, que tu palabra llegue al corazón. Esperamos que tu palabra corra y sea glorificada. Esperamos que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado. No estamos buscando gloria para ninguno. Padre, guárdanos de eso. Queremos acudir a tu palabra allá en el Salmo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre toda gloria y toda honra por tu misericordia y por tu verdad. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, entonces tenemos un hombre en el Antiguo Testamento. Bueno, realmente tenemos dos, pero a lo mejor alcance yo a hablar de uno. A mí no me preocupa eso. Supongo que más adelante tendrá otra oportunidad, ¿cierto? Es solo una suposición, pero de pronto por fe se cumple. Vamos a hablar de Gedeón.
Gedeón, hermanos. Gedeón fue el quinto juez de Israel, cuyo nombre significa, según algunos libros por ahí, guerrero poderoso. Bonito ese nombre, ¿no? Gedeón, guerrero poderoso. También significa el que humilla. ¿Cómo les parece? El que humilla. Y otro, dice por ahí, destructor. Pero o sea, a mí no me gusta, no me gusta. Aunque tiene que ver con destruir lo malo, claro. Pero Satanás también tiene ese nombre, el destructor. Entonces, por eso no me gusta, ¿me entiende? Mejor me quedo con guerrero poderoso o con el que humilla. Pues bien, hermanos, hemos hablado de Gedeón en otras ocasiones, ¿cierto? Y hemos visto a este hombre que era de una familia humilde allá en Manasés. Y este hombre, hermanos, es un ejemplo, es un modelo a seguir, porque cuando Dios le llamó, 7 años estaban sumidos en una terrible esclavitud por culpa de los madianitas, al punto que los israelitas tenían que meterse en cuevas, en peñascos, habían tenido que abandonar sus casas. Eso se llama desplazamiento. Y venían los madianitas como langostas y robaban todo el grano, hacían cosas terribles. Dios se aparece, ¿verdad? A Gedeón y le dice, varón esforzado, varón valiente. Jehová está contigo, versículo 12 del capítulo 6, versículo 12. El ángel de Jehová, perdone, ¿y qué dije yo? Yo no he hecho nada. Entonces, ¿de qué me están regañando? ¿Por qué me están regañando? Usted lo que quiere es que yo siga tomando tinto. Muy bien, hermanitos. Jueces 6:2. Está bien, hermanos, que me ayuden porque yo también me duermo por raticos. Entonces, a mí me impacta esto y nuestro querido hermano John Santa Cruz nos dijo de esto algo muy bello, ¿no? El ángel de Jehová es el Señor Jesús. Así que Gedeón tuvo una teofanía. El mismo Señor Jesús antes de su encarnación aparece a Gedeón. Hermanos, eso no era para todos. Unos pocos hombres de Dios tuvieron ese privilegio de ser visitados por el ángel de Jehová, nuestro precioso Salvador. Y le dijo, varón esforzado y valiente, y le dice, ve y liberta a este pueblo. Ya no quiero que sigan más en esa esclavitud. Y entonces ya ustedes recuerdan, Gedeón dice, ay Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos sufriendo tanto? Lo mismo que dice el mundo hoy, ¿no? Si Jehová, si Dios es tan bueno, ¿por qué tantos niños en la calle? ¿Ha escuchado eso? ¿Por qué tanta pobreza? Pero es que Dios ha dado al hombre libre albedrío y el hombre hace consigo mismo pecado. ¿Y cómo puede pensar que peca y va bien la cosa? ¿No? ¿Cómo puede pensar todas esas mujeres y esos hombres, ¿no? Que están engendrando hijos y echándose como perros y engendrando hijos y dejándolos en la calle. ¿Cómo puede pensar que Dios tiene culpa ahí? Es un pecado personal. Pero así es el hombre, ¿no? Siempre Dios tiene la culpa. Desde Adán. La mujer que me diste. Si no me lo hubieras dado, yo no hubiera pecado. Entonces ahí siempre sigue siendo Dios el malo. Qué tristeza, ¿verdad? Nosotros los creyentes ya no pensamos así, claro. Y bueno, hermanos, esa historia es muy bella. Recordamos cómo se le aparece. Gedeón quiere asegurarse que realmente es el ángel de Jehová. Entonces le dice, por favor, espere, le voy a traer una comidita. Oigan, no quiero invitarle a comer un poquito. Imagínate tú esa visita tan extraordinaria y no ofrecerte ni un tinto, ¿no? Entonces se fue, preparó carne, un caldo riquísimo y se lo trajo. Y con pan y todo eso. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? El Señor dice, vierte el caldo en la peña.
y pone el pan y la carne sobre la peña. Yo me imagino que Gedeón dijo, ay no, yo hubiera sabido, no le ofrezco, ¿cierto? Bueno, el punto es que Gedeón obedece y viene fuego del cielo y acaba con todo. Se acabó el caldo, se acabó el pan, se acabó la carne, todo quedó en cenizas. ¿Y Gedeón cómo queda? ¡Wow! Es Dios el poderoso que está aquí conmigo, pero también tiene temor. Entonces se edifica un altar, versículo 26 de capítulo 6, a Dios y le pone un nombre bellísimo, Jehová Shalom, el Dios de la paz, el Dios que pacifica, el Dios que tiene el poder de traer la paz al corazón. Como dijo mi Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Ahí está, el mismo pacificador. Correcto, hermanos, capítulo 7, vemos cómo Gedeón, entonces lleno del Señor, hace un ejército, 32,000 hombres, ¿no? 32,000 machos de diferentes lugares, de Manasés están incluidos, de las otras regiones, 32,000. Listos a pelear, ya están como, sienten que hay una persona ahí al frente que les va a guiar y se van a la guerra. Pero Dios dice, no, son muchos. Después, ¿qué van a decir ellos? Ah, es que nosotros, unos duros, ¿cierto? Vencimos a los madianitas, nosotros. ¿Y qué quiere Dios, hermanos? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Entonces, no, son muchos. A ver, ¿quiénes tienen miedo? Porque como fueron, ¿cómo se llama eso, hermano? Reclutados, no esa es la palabra. Reclutados para la fuerza militar israelita a la brava. Entonces, pues, Dios le dice, no, 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 dígale que los que tengan miedo que madruguen y se vayan, ¿no? Aunque sea ese día que madruguen, que se vayan, ¿cierto? Y madrugaron porque querían irse, ¿no? Por eso madrugaron. Todos nerviosos, todos gelatinosos, ¿no? Se fueron. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Y ya Gedeón dice, bueno, listo, Señor, ya con estos 10. No, 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 no. Todavía hay muchos. No, todavía hay muchos. Llévalos al río. Llévalos al río y analízalos. Los que metan sus manos y traigan el agua a la boca, esos son los que me sirven. Pero los que se metan allá, cabeza y todo, a tomar el agua, esos quiere decir que están dormidos, viene el enemigo y los mata y ellos no se dan ni cuenta. Pero los que estén pilosos, ¿no? Perdone utilizar esos términos, pero es los términos nuestros. Los que están en la jugada, o como dice el hermano Jorge, en la juega, esos son los que valen, ¿no? ¿Cuántos quedaron? 300. Y entonces, hermanos, ahí aparece, tiene que tener un cántaro, tiene que tener una cosa que produzca luz, una antorcha y una cosa que haga bulla, ¿no? Y eso nos habla, hermanos, ese cántaro vacío, nos habla de nosotros, nosotros. Nosotros tenemos que vaciarnos de todo lo malo, tenemos que despojarnos como hizo nuestro amado Salvador, ¿no? Vaciarnos para poder que Él nos ponga su luz dentro de nosotros. Esa luz nos habla de Cristo, nos habla del Espíritu Santo, nos habla de la llenura de Dios, como hijos de luz, dice allá en Efesios 5:8. Andad como hijos de luz. Nosotros somos esos cántaros, hermanos, que estamos llenos de la luz del Señor y tenemos que reflejarla al mundo y a nuestros hermanos. Y eso se ve por nuestro testimonio, ¿verdad? Abandonando el pecado, abandonando todo eso que nos asedia, como dice allá en Hebreos 12. ¿Verdad, hermanos? Eso que nos asedia, debemos abandonarlo, Hebreos 12:1. Quitar ese peso que nos tiene gibosos, cierto que es el peso de las preocupaciones, el peso aún de la esclavitud al trabajo a veces, la esclavitud a la televisión, al celular, eso que nos tiene allí es muy importante para que podamos ser esos 300,
esos poquitos con los cuales Dios va a hacer la victoria. ¿Perfecto? Entonces Dios dio una contundente victoria, una victoria poderosa, ¿no? Gedeón venció con 300, dice la palabra de Dios. Eso está todo en capítulo 7 y vamos a, porque es que los enemigos eran bastantes. Mire el 12. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Pero gracias a Dios, Dios permite que Gedeón y un siervo vayan al campamento de Madián. ¿Recuerdan? Escondiditos. ¿Cómo se llama eso en términos militares? ¿Perdone? Se infiltraron. Entonces ellos se infiltraron y ¿qué encontraron? ¿Se acuerdan ustedes? Había dos hombres, soldados madianitas, hablando y diciendo, uy, no, eso Dios, el Dios de Israel es muy poderoso. Eso es, nosotros estamos, mejor dicho, fregados. Apenas podamos, hermano, desertemos, porque esa gente tiene la victoria. Eso hay un señor allá que se llama Gedeón, ese es Gedeondísimo, eso es terrible. Ese nos va a hacer bastante mal, ¿no? Y entonces esa palabra fortaleció a Gedeón, porque él vio que fue Dios quien puso miedo en ellos. Y efectivamente, con esa confianza puesta en quién? En Dios, no en los 300, no en él, sino en Dios. El Dios de las batallas, Jehová de los ejércitos, es el que peleará por vosotros. Y dice pues entonces, capítulo 7, 19, dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Entonces, trompetas, cántaros y teas. Esa tea es como una antorcha, ¿no? Como una antorcha. ¿Y qué pasó, hermanos? Versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros y tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso. ¿Quién lo hizo, hermanos? Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabad. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Entonces ahí ya los que vieron cómo Dios estaba haciendo la victoria con 300, se adhirieron y ya empezaron a perseguir a los que salieron corriendo, a los que salieron huyendo. Qué bonito, ¿no? ¿Quién los movió? Fue el Señor, fue el Señor. Y así, hermanos, es una hermosa aplicación cuando hay un grupito de hermanos llenos del Señor, trabajando por el Señor y se ve el fruto. Entonces otros que estaban sentados en la banca, que estaban como dormidos, se motivan y quieren también hacer parte del ministerio. Eso es algo bello. Pero cuando todos dormimos, entonces no pasa nada. Y por eso el Señor habló de las vírgenes que estaban dormidas. Las que estaban dormidas. Unas tenían aceite en sus lámparas, las otras no. Las que tenían aceite en sus vasijas, aparte de sus lámparas, entraron a las bodas y las otras no. Los creyentes, a veces somos creyentes verdaderos, tenemos el aceite del Espíritu Santo, pero estamos roncando. Cuando el Señor nos dice que pongamos manos a la obra, que sirvamos en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y allá en Colosenses 3:23 dice que debemos servir a Cristo el Señor con ánimo pronto.
Bueno, hermanitos, dice pues el versículo 24, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara del Jordán y tomaron a dos príncipes de los madianitas. ¿Cómo se llamaban? Oreb y Zeeb. Y dice que mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeeb lo mataron en el lugar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Fue una victoria tremenda. Las cabezas de estos hombres ahí están en las manos de Gedeón. Trofeo de victoria, ¿no? Bueno, como esa maravillosa bendición llegó, seguimos el capítulo, que ahí comienza nuestro tema. Pero los hombres de Efraín le dijeron, los hombres de Efraín se pusieron un poquito envidiosos, ¿no? ¿Cómo es que no nos llaman? Pero es que el Señor había dicho que con 300, ¿ya? ¿El Señor dio la orden que va a hacer Gedeón? ¿Contradecir a Dios? No. Pero los de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente, eso estaban todos con cara bravos, ¿no? Así, bien bravos, estaban bravos. A los cuales él respondió, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Según como te hablen, no respondas. Si te hablan con dureza, responde suave, porque si no se arma con temperamentos fuertes, es muy fácil, ¿no? ¿Ha visto las riñas en las calles? En el centro, yo creo que este hermanito ya no tiene tiempo sino de mirar eso, porque todo el tiempo hay riñas por cosas, ¿no? Pero no aprenda esas cosas, hermano, no las aprenda. Entonces dice la escritura, versículo 2, mire la respuesta de Gedeón. ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Ustedes son los que han traído las cabezas de estos hombres. Ustedes son los que Dios ha usado. Entonces, ¿por qué están bravos conmigo? Si ustedes son los que hicieron la pelea, dándoles ánimo, ¿no? Eso se llama inteligencia, hermanos. Inteligencia espiritual, digamos, ¿no? En nuestros días. Versículo 3 al final dice, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Ay, estaban como un chupo estos 300 y hambrecita había bastante, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. ¿Y qué dijeron estos? No, ya los tienen en la mano. No, hasta que no los tengan en la mano, no les damos nada. ¿Y qué dijo Gedeón? Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Uy, hermano, ¿se imaginan eso? Yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él también a los de Peniel dijo, cuando yo vuelva en paz derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente. O sea, hermano, habían menguado. Ahora solo quedan 15,000, pero probablemente eran más de 100,000. Dios había dado una gran victoria. Sin embargo, estos hombres, los reyes, estaban protegidos por anillos de seguridad. Estoy usando términos políticos, anillos de seguridad, y entonces ahí están guardados. Pero delante de Dios no hay anillo de seguridad, ¿cierto? Y correcto, hermanos, Gedeón los agarra, los trae y luego cumple su palabra. Dice que
Entonces, versículo 13, Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrados a los hombres de Sucot dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saliste, diciendo, está ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad. Miren, hermanos, tenaz eso, ¿no? A los ancianos, los responsables de la ciudad, los líderes de la ciudad, que fueron los que dijeron no les vamos a dar nada. De pronto el pueblo ni siquiera sabía. ¿Y qué hizo con ellos, hermanos? Les castigó con espinos y abrojos del desierto a los de Sucot. Terrible, ¿no? Eso es una humillación pública, hermano, porque es que eran los ancianos. ¿Se imaginan? Trae toda esa gente, todos los duros, y les pega semejante fuetera, ¿no? Con estos plantas. Luego derribó la torre, versículo 17 de Peniel, y mató a los de la ciudad. Y bueno, sigue la historia del capítulo 8, ¿no? Capítulo 8, y vemos aquí como él mata a Seba y Salmuna, los reyes. Versículo 21, entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque es el varón. ¿Cuál es el varón? Tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos y de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, y ahí está el punto, sé nuestro Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Aquí tenemos un pueblo pidiendo a un hombre que sea su Señor. Este es interesante. Sé nuestro Señor. Hombre, por favor, si usted es el hombre, usted es el estratega militar, ¿no? Sé nuestro Señor. Tú y tu hijo y tu nieto. No te preocupes, ¿no? Pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Miren lo que dice, Jehová señoreará sobre vosotros. Y hasta ahí, hermanos, qué chévere, qué bendición, un hombre espiritual, un hombre que reconoce que Dios es el que debe tener el gobierno, porque Él dio la victoria. Hasta ahí, buenísimo. Pero es que el problema es que el hombre es imperfecto. Hermanos, el hombre es imperfecto. No hay hombre perfecto, excepto el Señor Jesucristo. Dios y hombre perfecto. Todos nosotros, hermano, hay unas cosas buenas y otras, la gran mayoría, malas. Por eso tan importante no mirar al hombre, sino al Dios del cielo. Porque el hombre tiene lo bueno, pero también tiene lo malo. ¿Qué fue lo malo, hermanitos? Versículo 24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Estaba tan emocionado el hombre. Él no pensó. A veces nosotros somos así. Tomamos decisiones emotivas. Y él estaba tan feliz, tan contento. Había recogido todas esas cosas que traían los camellos. Eso, mejor dicho, hicieron un botín tenaz de mucha plata, de oro, ¿cierto? De animales, etcétera. Quiero hacer es una petición, versículo 24, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Acuérdense que los ismaelitas eran comerciantes. ¿Se acuerdan de una historia por allá en Génesis? Eso. Ellos compraron de los hermanos mayores de José, que le tenían envidia y seguramente la gran mayoría de ellos, exceptuando a este niño Benjamín, ¿no? Que era el menor. Y era hijo de su mamá también. José y Benjamín eran hijos de Raquel. Pero cuando Benjamín nació, murió Raquel. Así que este niño fue huérfano de madre. Y muy probablemente él quería muchísimo a su hermano José. Antes de él está José. Pero los otros no lo querían. ¿Por qué no lo querían? Porque soñaba. No lo querían porque hacía caso y el papá lo recompensaba. Le hizo su túnica de colores como una señal de amor,
y de gozo de su muchacho, porque es que es buen muchacho. Es que, hermano, el buen hijo se gana el sitio. No tenemos por qué tener envidia. Si todos hacemos bien, todos somos queridos. Si eso pensaran los hijos, hermana, las hijas de ustedes, pero no, no piensan así. A veces piensan, ay, no, es que, ay, mamá prefiere. Pero es falso, es que la hija se ganó el lugar porque está pendiente, mamita, ¿qué tiene? Me duele la cabeza, le trae la pasta, le trae la agüita. Mamita, deje así, yo le ayudo a hacer el almuerzo, siéntese. En cambio, la otra con sus patitas levantadas, mirando muñequitos, ¿no? Sí, ahí con su celular mirando muñequitos. Y después deja esos muñequitos para mirar a los otros, que son de carne y hueso, ¿no? Entonces, obvio. Bueno, pero bien, hermanos, ahí estamos pensando, entonces, yo no sé cuánto tiempo, es muy bueno estudiar esto, pero uno no avanza mucho. Y bueno, hermanos, dice la palabra de Dios que este hombre rechazó ser Señor. Qué ejemplo tan bonito para nosotros. Sino que ya del versículo 24 en adelante, entonces él toma todo eso, todo ese oro y hace un efod, una figura. Y también me acuerdo, y ustedes también lo hacen, de otro que hizo algo parecido. ¿Se acuerdan? ¿Quién? Bueno, pero Moisés fue por orden de Dios, entonces no, ese no cuenta. Aarón. Aarón que estaba muy asustado, muy nervioso porque Moisés se demoraba mucho allá en la montaña, ¿no? Y entonces la gente dice él que estaba ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Haznos nuevos dioses porque... Y el hombre parecía gelatina, ¿no? Por eso es que la Biblia siempre habla de dos en la obra. Sí, hermanos. Porque uno es fuerte y el otro generalmente es débil. Y cuando es débil se deja fácilmente llevar. ¿No? Moisés era fuerte, Moisés tenía un carácter fuerte, pero Aarón, su hermano, que era mayor, tenía perdone, era menor. Aarón tenía 110 años cuando murió y Moisés 120. Pero entonces Aarón era de un carácter más noble y además era sacerdote del Señor, entonces era muy tierno, ¿sí? Era muy tierno. Hay hermanos que tienen el don de la ternura. Otros tenemos el don del temor. La gente tiene temor. Pero hermanos, ambas cosas son necesarias. Los hermanos que inspiran temor, respeto, y los hermanos que inspiran temor, ambos son necesarios. Y en el cuerpo de liderazgo de una asamblea del Señor, qué bueno que haya los dos. Si todos son miel, ¿qué pasa? No, qué desorden. Y si todos son fuertes, ¿qué pasa? También es un problema. Pero cuando hay equilibrio, funciona la cosa. Igual que en el matrimonio. Imagínense los dos temperamentales y bravos y peleones. ¿Qué pasa con ese hogar? ¡Ja! Se acaba ese hogar, ¿cierto? Se acaba y aparecen demandándose y que el ojo morado y la otra que me partió el pie y que, bueno, etcétera. Cosas de eso. Bueno, hermanitos, gracias a Dios, que Dios es misericordioso y aunque Gedeón la embarró haciendo este efod, porque dice la palabra exactamente que fue, versículo 33, a ver, no, antecitos de eso. Sí, hermano, así es, sí, Señor. Todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón, a él mismo, que era un hombre de Dios, y eso le afectó. Por eso es que el Señor hoy nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Porque es muy fácil prostituirse con ídolos. Es fácil, hermanos. Es fácil a uno ya empezar a postrarse ante ídolos. Miren lo que le pasó al sabio, más sabio, se convirtió en el más necio. Se prostituyó ante los ídolos de sus esposas y de sus concubinas. A cada una le tenía su altar. Y él adoraba con ellas. Es una cosa ridícula. ¿Cómo puede pasar esto? Pero así ocurre, hermano. El ser humano es absolutamente inestable emocionalmente. Y hoy
Un hermano puede estar predicando la sana doctrina con poder y con firmeza y mañana equivocarse. Así le pasó a nuestro amado hermano Colin Crawford de Bogotá, conocido nuestro por muchos años. Él es un hermano de la sana doctrina de las asambleas encomendados de Escocia. Su esposa era inglesa, su esposa era de los mismos países de él, Escocia o Inglaterra, ambos países ahí. Pero ya la señora de él muere en Colombia y él se siente solo, entonces busca otra esposa. Y encontró una sueca, una sueca carismática, y se casó con la sueca. Y hermanos, es triste. Sí, se casó con la sueca, hermano. No, la suegra no creo, pero la sueca sí. De Suecia, eso, hermanito. Y esta mujer sueca, carismática, ferviente, creía en el bautismo con el Espíritu Santo, las lenguas, en sanidades, todas estas cosas que son opuesto a la doctrina sana que nosotros practicamos por la palabra. Yo no sé, hermano, esta mujer cambió la mente de este siervo y ya él entonces en una reunión pública dijo que el Señor le había hablado, que el Señor no sé qué, que tuvo el bautismo con el Espíritu Santo, que habló lenguas, que tal, bueno. Entonces, bueno, la cosa buena del hermano es que él tuvo su experiencia, digamos, ¿no? Y se fue de las asambleas. Y empezó un movimiento distinto que se llamó Iglesia Cristiana Filadelfia, y hay en muchos lugares de Colombia y en Bogotá bastantes. El hombre Dios lo usó mucho. Y yo le escuchaba por la radio y ya él hablaba del bautismo con el Espíritu Santo, de estas cosas. Vino a Cali, hermanos, por allá por el 70. Él vino a Cali a visitar a su hermano en Cristo y amigo Colin, que se llama Colin, pero este tiene otro apellido, Phillips, Colin Phillips. El hermano Colin Phillips había establecido la asamblea en Cali junto con el hermano Rodolfo Haltrich. Y estos dos siervos trabajaron juntos. El hermano Haltrich siempre fue más maestro, el otro fue más evangelista, más, ¿cierto? Y vino Colin Crawford de Bogotá y habló con él y le contó la historia, cómo él había sido bautizado y el fuego y que toda esa cosa, ¿no? Y bueno, el hermano Colin le hizo una advertencia, le dijo que si quiere sentir la misma cosa, creer la misma cosa, haga como él. Ábrase, hermano, ¿me entiende? Ábrase, no siga las asambleas, haga algo aparte. Pero este hombre no lo hizo. Y entonces estaba la asamblea del barrio 7 de agosto, ahí estaba como con 100 creyentes, y este hombre predicó ese domingo y les contó el gozo que tenía por haber sido bautizado con el Espíritu Santo y que habló lenguas y estaba muy emocionado. Y todos los hermanos, como es su padre espiritual, decían, ay, qué lindo, ay, qué maravilla. Hermanos, 95 se carismatizaron. Entonces el hermano Rodolfo, con toda su lentitud como era y su nobleza, se levantó en esa reunión, después que pasó la emotividad y todo eso. Entonces pasó y dijo, bueno, hermanos, yo no comparto esta doctrina porque no es lo que enseña la palabra. Respeto a mi querido hermano y eso no significa que somos enemigos, no, pero no comparto esta doctrina. Entonces yo quisiera preguntar, ¿quiénes de ustedes quieren irse conmigo? Y vamos a congregarnos en mi apartamento en San Fernando, en Cali. 5 hermanos levantaron la mano, 5. Y con esos 5, el hermano comenzó a congregarse en su casa y con el tiempito compró este sitio en el cual estamos nosotros. Y esa es la historia, hermanos. Pero yo, ¿por qué les conté esa historia? No entiendo. Ahora sí estoy, pero bien.
Yo creo que es por lo del efod, ¿no? Mire el daño que un hombre de Dios puede hacer. Y siendo hombre de Dios. Este hermano Colin después volvió a Cali, quiso reunirse con los dos grupos. Yo no lo vi bien, entonces no hubo reunión. Yo ya estaba, no, aquí en Cali, claro. No hubo reunión y después él pensó en volver y ya vino el cáncer y murió el hermano Phillips, ¿no? Se le acabó la pila al hermano Phillips. Entonces murió. Y al de Bogotá, pues también, él también murió. Hermanitos, un hombre que no quiere ser rey. Pero luego viene el reinado de Abimelech, y voy a adelantar, después seguiremos, no hay problema. Resulta que Gedeón tuvo 70 hijos, ¿no les parece? Dice que con diferentes mujeres, ¿no? 70 varones. Y fuera de eso tuvo otro, porque pobrecito el muchacho, con una concubina, ¿no? Y este hijo de la concubina se llama Abimelech, ¿cierto? Abimelech. ¿Saben? Es muy interesante porque Abimelech significa mi padre es rey. ¿Qué les parece? Eso significa Abimelech, mi padre es rey. Pero él no estaba de acuerdo con eso. El rey quería ser él. Y por eso el hombre muy astuto se reunió con la familia, con todos los hermanos, ¿no? 70. Y todos los 70 le trajeron una ofrenda de oro. Le trajeron cosas con mucho valor. Y el hombre dijo, uy, aquí la hice bien. Imagínense, todos le traen ofrenda. Y él con esa plata dice que contrató vagabundos. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Contrató vagabundos para que hablaran bien de él. Parecido a la política, ¿cierto? Muy parecido a lo que se ve hoy en la política. ¿Eso cómo se llama en términos jurídicos? Daniel, ¿cómo se llama eso, Daniel? No tiene nombre. Es que no tiene nombre. Es una cosa tan aberrante que ni nombre tiene. Pero es terrible cómo usan la plata, ¿no? Lo que le sacan al pueblo, para ganar adeptos, para que la gente vote por ellos. Sí, bueno, está bien. Listo, hermano, así fue. Y el hombre entonces comenzó a decir, ¿qué les parece? ¿Está bien que 70 hombres los gobiernen? 70 hombres gobernando. Eso es muy difícil. En cambio, uno solito es mejor. ¿No les parece? Y convenció al pueblo a Siquem y lo eligieron rey. Pero para él no tener problema con los hermanos, los que le habían traído la plata, los que lo abrazaron con cariño, los mandó, o mejor dicho, los mató. A todos los mató. Uy, no, qué piedra, hermano. ¿Ah? Sobre una misma piedra mató a todos. Eso es terrible, una masacre, hermanos, ¿no? Pero uno de ellos se salvó. Jotam. Jotam se salvó. Y en una manera muy valiente, Jotam, entonces, desde como un valle, él hizo, desde una montaña, a ver, leamos cómo fue la cosa. Vamos a mirar, porque eso es muy interesante. Eso, hermano, ya de capítulo 9, ¿cierto? Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim. Y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Y comienza su parábola, ¿no? Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven, tú, reina sobre nosotros.
Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres. Por eso es que el proverbio dice que el vino alegra el corazón del hombre, pero no lo tome tan a pecho, cuidado. Entonces dice, para ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Ustedes saben lo que es una zarza, ¿no? ¿Qué tiene? Espinas, espinas fuertes. Le dijo a la zarza: anda tu reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís, aquí comienza el discurso político, ¿no? Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Ese es el show político, ¿no? Y si no, salga fuego de la zarza. O sea, si no lo hacen, les va mal. O sea, les tocó elegirme. Eso es lo que ella está diciendo, ¿no? Y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, está diciendo Jotam, ahora pues, y con verdad y con integridad, habéis procedido en hacer rey a Abimelech. Y si habéis actuado bien con Jerobaal. Acuérdense que el nombre de Gedeón fue cambiado por Jerobaal. Contienda Baal por quien le tumbó su altar. Así sí quiere decir Jerobaal, ¿no? Contienda Baal por quien le destruyó el altar. ¿Y Baal hizo algo contra Gedeón? Nada, porque es un ídolo muerto. ¿Qué puede hacer? ¿Correcto, hermano? Así dice, y vosotros, versículo 18, versículo 16, ahora pues sí con verdad y con integridad, habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de manos de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Y habéis puesto, mire, está diciendo, no lo hizo Abimelech, lo hicieron ustedes. ¿Por qué? Porque sabiendo que había matado a sus hermanos, lo eligieron rey. Eso se llama, ¿qué, hermanos? Participar en el pecado. Eso se llama estar de acuerdo, apoyar. Y eso es lo que está diciendo Jotam aquí. Y vosotros os habéis levantado, versículo 18, hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y el capítulo sigue, hermanos. Y vamos a dejar ahí. Después volvemos sobre el tema. Es emocionante cuando uno estudia la historia. ¿Cómo va a terminar esta historia, no? Por eso es hermoso leer todos los días un capítulo, porque hagan de cuenta como una novela. Y uno va y queda como, uy, ¿qué seguirá? ¿Qué seguirá? ¿No? Es bello tener ese hábito de leer cada día un capítulo. Vamos a orar para terminar y seguiremos después. Padre, te agradecemos en esta preciosa noche, porque hemos pensado mucho en nuestro precioso Salvador. Él nos ha dicho que tenemos que anhelar su reino. Venga tu reino. Y hemos pensado, Padre, allá en Lucas 19, cómo si anhelamos el reino del Señor, tenemos que poner, oh Padre, esos dones, talentos que nos has dado a servir, mostrando así que Cristo realmente es Rey de nuestra vida. No es Rey de nuestra vida cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Cuando conocemos lo que tú nos diste el día de nuestra conversión y no lo usamos en tu obra. O cuando somos inconstantes en los dones y ministerios de la asamblea. Cuando tenemos pereza para hablar a alguien de Cristo.
cuando tenemos pereza para congregarnos, el clima nos afecta. Oh Padre, cualquier cosa, el paseo, la visita. Oh Padre, ¿cómo nos vas a premiar con nuestra inconstancia? ¿Cómo, Señor, vamos a recibir una recompensa si no hemos trabajado para ti? Padre, te damos gracias porque hemos pensado mucho en el reinado de Cristo sobre nosotros, obedeciéndole, sirviéndole como sus siervos. Y Él nos da el privilegio de llamarnos amigos, amigos, porque todas las cosas que tú le entregaste a Él nos la ha contado. Somos sus amigos, cercanos. Él nos ha dicho todo, pero nosotros queremos verle como nuestro Señor. Hemos pensado en Gedeón, este hombre, Señor, valeroso, como tú le usaste, pero cuán triste, Señor, vemos que él también tuvo, oh Padre, un pecado, el pecado de la idolatría. Y cómo dañó ese pecado, no solamente a su familia, sino al pueblo de Dios. Y luego, Señor, vemos a su hijo, el hijo de la concubina, Abimelech, cómo él procuraba el poder. Vemos a Gedeón que no quiso ser rey, quiso que el rey fueses tú, oh Dios, pero por el contrario, Abimelech compró el corazón del pueblo para hacerse rey, parecido a Absalón, que quiso ser rey y derrocar a su padre David. Padre, gracias por enseñarnos estas verdades, que no anhelemos reinados, que no anhelemos poder, que anhelemos servir. Porque así lo dices tú, Padre, el mayor es el que sirve. Bendito Señor, danos este ánimo para servir en el Espíritu, servir llenos del Espíritu, basados en la Escritura, porque veremos la bendición. Padre, te alabamos en esta noche, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.